Bueno, en el siguiente video nosotros podemos mirar ya cómo sería la resolución de problemas a través de algoritmos. Para solucionar un problema mediante un algoritmo es necesario seguir un orden. Uno de los primeros pasos es el diseño. Ahí tenemos el diseño del algoritmo, eh, que es lo previo a realizar ya el algoritmo como tal. Pero para la resolución de este problema debemos seguir los pasos de la siguiente manera. Primero sería analizar el problema. Aquí lo tenemos, el análisis. Luego seguiríamos con el diseño del algoritmo para con el diseño del algoritmo realizar los diagramas y el pseudocódigo, y por último tendríamos la codificación, que es expresar el algoritmo ya a un lenguaje codificado para finalmente hacerle la ejecución, es decir, correr el algoritmo o hacer la prueba de algoritmo y validar que el algoritmo funciona. Esto sería en la parte ya de cómo hacer un algoritmo. Ahora vamos a ver entonces paso a paso de las partes o los paso a pasos ordenados para realizar un algoritmo. Bueno, entonces vamos a repetir los pasos que hay que tener en cuenta para el desarrollo del algoritmo a través de una gráfica. Tenemos, primero, analizar el problema. Luego vamos a diseñar un algoritmo. Luego vamos a traducir el algoritmo a un pseudocódigo y luego vamos a depurar el problema. ¿Qué quiere decir depurar el problema? Vamos a hacer el ejercicio de ejecutar el pseudocódigo o el algoritmo paso a paso, y recuerden lo que nos decía la teoría, que siempre debemos tener o obtener el mismo resultado. El algoritmo debe tener un inicio y un fin, no debe ser un algoritmo infinito, debe siempre tener un inicio y un fin. Entonces esta es la parte de un resumen de lo que es el paso a paso del algoritmo. Vamos a ver la parte del análisis. Entonces, para analizar el algoritmo, vuelvo y repito, formulamos un problema. De ese problema nosotros vamos a esperar un resultado esperado, ¿no? Para poder encontrar ese resultado esperado, nosotros solicitamos unos datos disponibles. Recuerden que un problema, así mismo como ustedes hicieron para ir a investigar qué requerimiento tenía la empresa para la cual ustedes van a darle solución, eh, ellos les suministraron unos datos a ustedes. Entonces estos datos disponibles van a permitir que yo pueda analizar el problema y realizar el algoritmo. Luego lo que vamos a hacer con estos datos es ver qué restricciones van a tener estos datos. Recuerden que nosotros vamos a pasar esto al lenguaje de máquina, entonces el dato debe ser preciso. Debemos saber qué dato realmente va a ingresar, ¿no? Si nosotros vamos a pedir, por ejemplo, vamos a solucionar el problema de encontrar el área de un triángulo. Entonces, el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Entonces, si vamos a pedir cuál es la base y cuál es la altura, nosotros no tenemos que decirle que debemos pedir números, no letras. Entonces, esos son los tipos de restricciones que vamos a encontrar. Y luego realizamos el proceso necesario, ¿sí? Y de ahí verificamos que este proceso necesario resuelve el problema. De ahí nosotros verificamos si encontramos los resultados esperados, si con los resultados esperados, eh, si los resultados esperados se obtuvieron con los datos disponibles. Si no, hay que verificar qué datos disponibles se requieren adicionales, o si al tratar de encontrar los resultados esperados hubo fallas en las restricciones, entonces verificar correctamente cuáles son las restricciones, o si el resultado esperado cumple con los datos y las restricciones, pero no se resuelve el problema, entonces hay que volver a analizar el problema para ver en qué fallamos. Esta es la parte del análisis. Vamos a ver un ejemplo puntual, el problema 1, para que ustedes lo tengan un poquito más claro. A continuación vamos a ver el primer problema. En este problema dice lo siguiente: Carlos Andrés se encuentra ahorrando para comprar una patineta que vale 55.000 pesos. Su papá le ha dado para sus gastos 5.000 durante 7 semanas. Por lavar el auto su tío 3 veces recibió 8.000. Y su hermano Juan Antonio ganó 10.000 por hacer los mandados de su mamá y 4.000 por sacar a pasear el perro. Carlos Andrés tiene ahorrado el dinero suficiente
para comprar la patineta o aún le falta. Entonces recordemos unos punticos. Vamos a recordar los punticos que vimos previamente para poder resolver este problema. Para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es verificar si hay que reformular el problema. Entonces, si el problema se ha planteado o no se encuentra bien formulado, se redacta o no se tiene al momento de leerse, no se entiende bien, hay que reformularlo de tal manera que usted pueda entender y tenga clara la situación para resolver el problema. Lo segundo que habíamos visto era que verificamos los resultados esperados. Entonces debíamos especificar, describir lo que se espera, como por ejemplo cuál es el producto final que se quiere tener para dar solución al problema, cuál es la información a la que se necesita llegar, que se espera con el problema que estamos viendo. Después verificamos los datos disponibles. ¿Qué datos disponibles nos ofrece el problema? Identificar la información disponible se resuelve haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué información es importante hay en el problema? ¿Qué información es importante? ¿O qué información es relevante para solucionar el problema? ¿Cuáles son los datos de entrada que tengo para poder resolver el problema? ¿Cuál es la incógnita que debo resolver? ¿Y qué información me falta para resolver el problema? En este caso, es decir, todos los datos que tengo disponibles que me permitan dar solución al problema. Luego tenemos que verificar las restricciones, decir qué condiciones plantea el problema para poder lograr el resultado, qué está permitido o prohibido. Y por último, cuál es el proceso necesario para poder resolver el problema de Carlos. En esta fase se deben definir los procesos para poder convertir la información disponible, los datos, las restricciones, el problema, en los resultados esperados que den solución al problema, es decir, en este caso a que Carlos pueda comprar la patineta, ¿sí? Y con esto podemos formular, si se requieren fórmulas, a utilizar y ordenar la información de tal manera que se pueda ejecutar en forma ordenada y nos dé solución al problema. Entonces vamos a continuar con el análisis del problema. Bueno, ya se encuentra claramente planteado el problema, lo hemos analizado si está claro, pero si no se entiende la redacción, vamos a redactarlo nuevamente. Bueno, ¿cuál es el resultado esperado con el problema? Saber si Carlos Andrés tiene o no tiene ahorrado el dinero para comprar su patineta. ¿Y cuánto cuesta la patineta? 55.000 pesos. Ahora sí, datos disponibles. Los datos disponibles que tenemos dentro del problema planteado son los siguientes. Los ingresos que Carlos ha tenido, más tenemos otros datos que son irrelevantes, que serían los ingresos de su hermano, puesto que no, la pregunta no dice cuánto han ganado ellos dos para comprar la patineta, sino Carlos. Entonces, eso puede pasar en la vida real, que ustedes tengan datos disponibles, pero algunos son relevantes y otros irrelevantes, que no tienen nada que ver con la pregunta que van a resolver. Y las restricciones. Si vemos restricciones o condiciones, las colocamos. En este caso, restricciones no hay ninguna. ¿Cuál sería el proceso? Entonces, el proceso sería calcular el valor ahorrado por Carlos para saber si le alcanza para comprar la patineta. Miren que ya estamos resolviendo el problemita. Ahora sí, ¿cuál es el valor ahorrado? Entonces, si volvemos a leer el problema, dice que su papá le ha dado para sus gastos semanal durante 7 semanas 5.000 pesos. Entonces ya tiene 5.000 pesos. Y que por lavar el auto su tío le ha dado 8.000 pesos. Entonces 5 más 8, 5.000 más 8.000 tiene 13.000 pesos. Entonces, ¿cuánto cuesta la patineta? 55. Hagan la resta. Entonces, ¿le alcanza o no le alcanza? En este caso, no le alcanza. Entonces, nosotros si ejecutamos el código PAN, comprar patineta, procesos, su papá le dio 5.000 para gastos, lavó el carro 3 veces, otro proceso que es sumar los ahorros, 13.000, diferencia entre el valor de la patineta más lo ahorrado, no alcanza, entonces fin, no hubo compra de patineta, ¿sí?
Entonces ahí puede terminar el proceso, o el proceso pudo haber terminado con que sí hubiese ahorrado y hubiera podido comprar la patineta. En este caso habían dos posibles fines. No era un ciclo infinito, miren que tenía un fin, comprar o no comprar, le alcanza o no le alcanza. ¿Sí? En este caso hemos analizado un problema para que lo tengan en cuenta. Vamos a analizar rápidamente otro problema. En este caso, calcular el área de un triángulo rectángulo cuya base mide 3 centímetros de la base, la altura mide 4 y la hipotenusa, que es el ángulo, 5 centímetros. Entonces, formular el problema. Ya se encuentra claramente planteado, pero si no se entiende la redacción, puede redactarlo a su manera hasta que sea posible tenerlo bien planteado. En este caso, miren que el problema dice calcular el área de un triángulo. Está bien planteado, dice calcular el área de un triángulo cuya base es tal, altura es tal, hipotenusa es tal. Los valores ya están dados. ¿Está bien planteado? Sí. ¿Y la pregunta está clara? Sí, calcular el área de un triángulo. Ahora, resultados esperados. Necesitamos el área del triángulo. Un triángulo rectángulo. Ahora sí, datos disponibles. Tenemos la base, la altura, la hipotenusa y el tipo de triángulo. Entonces tenemos cuatro datos. La incógnita es el área. Me está preguntando el área. Y todos los valores son constantes. ¿Qué quiere decir constantes? Que los valores que tenemos ahí no cambian. Nos los están dando fijos. Miren que dice base 3 centímetros. Está fijo. Altura 4. Fijo. La hipotenusa 5. O sea, valores fijos. No son variables ni constantes. Digo, ni que se incremente. Entonces, estos datos son datos constantes. Que no cambian. Ahora sí, el valor de la hipotenusa se puede omitir porque recuerden que la fórmula para encontrar la base por altura es base por altura, para encontrar el área, perdón, es base por altura sobre 2. ¿Necesitamos la hipotenusa? No, la podemos omitir. Entonces, el aprendiz debe preguntarse si sus conocimientos actuales, si usted tiene los conocimientos en matemáticas suficientes para resolver el problema. De lo contrario, usted debe crear una estrategia por medio de la cual usted adquiera el conocimiento necesario para resolver el problema. En lo que ha pasado en el momento con la empresa para la cual ustedes están resolviendo es conocerla, profundizar cómo funciona, conocer las áreas, los procedimientos. Entonces ustedes hicieron ya una estrategia para conocer mejor el problema. Ahora sí, ¿cuáles restricciones en este problema de calcular el área de un triángulo encontramos? Entonces, que debemos utilizar las medidas dadas. No hay más valores. Ya nos están dando las medidas. Saber que se debe aplicar la fórmula del área del triángulo rectángulo. Entonces, debemos buscar la fórmula para encontrar el área de un triángulo rectángulo. Entonces, son las restricciones que tenemos. ¿Cuáles serían los procesos? Entonces, el primero sería guardar en dos variables los valores de la base y la altura. Cuando ya hablamos de variables, ustedes pueden decir que una variable es como una especie de contenedor o cajoncito, un contenedor donde voy a guardar el valor. Entonces, a un contenedor le voy a llamar base y voy a guardar el valor de la base, que la base es 3 centímetros. A otro le voy a llamar, a otro contenedor le voy a llamar altura y dentro de ese contenedor llamado altura le voy a guardar los 4 centímetros. A eso le llamamos variables. Estas dos cositas que guardan datos se llaman variables. Estos son términos ya de programación, ¿no? Ahora sí, vamos a guardar una constante. Miren que la fórmula dice base por altura sobre 2. Entonces el valor 2 no va a cambiar, es una constante. Miren que en la fórmula base por altura sobre 2, siempre que vaya a encontrar el área de un triángulo rectángulo, ese 2 nunca cambia, siempre es fijo, es una constante. Entonces podemos crear otra variable llamada constante, o sea, otro contenedor que lo llamemos constante y le guardamos el número 2. ¿Sí? Eso va a pasar entonces cuando empecemos ya a hacer pseudocódigo. Y ahora sí aplicamos la fórmula. Entonces recuerden que cada contenedor le colocamos un nombre. Entonces vamos a crear otro contenedor llamado área. ¿Sí? Área que va a guardar el resultado. Entonces miren, área va a ser igual a lo que tenga base por lo que tenga altura sobre la constante 2. Y eso nos va a dar el resultado del área. Y hacemos la prueba. ¿Sí? Entonces, al hacer la prueba,
¿Sale el área del triángulo? Sí, sí sale. Entonces, este problema cumple con todos los requerimientos y se le puede dar solución. Bueno, chicos, hasta aquí iniciamos la primera parte de introducción a la algoritmia, la parte básica, que es la parte inicial. Recuerden que estamos en análisis, apenas, análisis, en esta fase. Bueno, en el siguiente video ya veremos la siguiente parte que se llama diseño.